porque vienen altas y bajas y esto se puede modificar y porque también ahorita les acabo de aventar un montón de información. Sin embargo, pues parte de las medidas que tenemos que tomar por las 8 horas que estamos perdiendo de clase, pues es aprovechar todo el tiempo de la clase que tenemos a nuestra disposición. Por esa razón, pues sí me gustaría empezar hoy a platicarles del tema número 1, de manera breve, nada más como para calentar motores y que empecemos a platicar de algunos conceptos y para que podamos llegar a la siguiente clase pues ya con un antecedente y podamos avanzar con un ritmo regular. Entonces vamos a empezar a platicar un poquito del tema número 1, no mucho, pero sí es importante que empecemos a platicar un poquito del tema número 1. Entonces, dentro de esta misma carpeta ustedes ya encuentran las diapositivas del tema número 1. El tema número 1 corresponde a sucesiones y series. Les decía que el concepto de serie, sobre todo es el que es un poco más importante que el de sucesión, pero como a la serie no la podemos entender sin la sucesión, entonces prácticamente sucesión y series van de la mano. ¿Para qué vamos a utilizar a las series? Pues esencialmente para poder definir lo que es una integral. Seguramente ustedes en cursos antecedentes, por ejemplo en los de bachillerato, pues ya han resuelto algunas integrales, incluso a lo mejor los métodos de integración que vamos a comentar aquí, ustedes ya los vieron, y muchas de las cosas que vamos a comentar aquí, pues ustedes ya tienen un antecedente. Bueno, muchas de las asignaturas de la División de Ciencias Básicas tienen el objetivo de generar los cimientos de conocimiento que ustedes ya tienen. Es decir, a veces podemos resolver una integral, pero no necesariamente tenemos claro qué es una integral o qué nos representa la solución de esa integral. El objetivo de este curso es precisamente que ustedes tengan claro las causas, el porqué y los efectos de realizar cierto procedimiento algebraico. En este caso, pues lo que más nos interesa son las integrales. Entonces nos va a interesar mucho definir qué es una integral. De tal manera que cuando ustedes resuelvan una integral, pues sepan exactamente qué nos va a representar esa integral dependiendo del problema que estemos resolviendo. Pero para poder definir a la integral, pues es indispensable primero hablar de series. Por eso es que aquí en un inicio vamos a iniciar con el estudio de sucesiones y de series. ¿Qué vamos a ver en este tema? Bueno, es un tema extenso. Primero vamos a definir lo que son las sucesiones. Vamos a ver qué podemos hacer con las sucesiones, sobre todo concentrándonos en cuándo vamos a poder decir que una sucesión es convergente, que una sucesión es divergente, que ya platicaremos qué es convergente y divergente. Y vamos a ver cómo si tomamos a los términos de una sucesión y los sumamos, pues vamos a generar lo que se conoce como una serie. ¿Qué vamos a hacer con las series? Pues vamos a clasificarlas en distintos tipos y vamos a ver muchos criterios que nos van a permitir, dependiendo del tipo de la serie, poder establecer si la serie es convergente o es divergente. Y al final, nuestro objetivo final de este tema, para lo que más nos interesa, pues es hablar de series de potencias, donde vamos a, como ya último subtema, vamos a poder representar a cierta función como una serie de potencias. Ustedes habrán escuchado ya en estos momentos pues lo que es una serie de Taylor, que son las más famosas, y cómo, por ejemplo, podemos expresar a la función seno de x, en lugar de escribirla como seno de x, pues la podemos expresar como un polinomio de cierto grado, dependiendo qué tanto lo queramos aproximar. Y si lo queremos expresar de manera exacta, pues entonces lo podemos expresar como una serie. Y por eso, si ustedes se ponen a googlear cierta función, pues buscan su representación en series de Taylor. Por eso existen estas series de Taylor y son muy útiles, por ejemplo, a nivel computacional. Por ejemplo, las funciones trigonométricas, pues es común que una calculadora no es que tenga guardada toda la información de cuánto es el seno de cierto ángulo. Lo que más bien tiene guardado, pues es la expresión en series de Taylor que nos define a la función trigonométrica. Y entonces cuando nosotros le ponemos cierto ángulo a evaluar con la función trigonométrica, lo que hace es evaluar esa serie de Taylor. ¿Sí? Bueno, esto es a grandes rasgos lo que vamos a estudiar aquí, sucesiones, y después vamos a hablar de series. Lo que yo les quisiera empezar a comentar de manera sencilla en esta clase, pues es el concepto de sucesión. ¿Qué es una sucesión? Para que después podamos complementarlo y llegar al concepto de serie. Bueno, en un lenguaje bien sencillo, hay dos tipos de sucesiones. Una sucesión que es finita y una sucesión que es infinita.
Una sucesión no es otra cosa más que un arreglo de números reales. Eso es lo primero que se nos tiene que venir a la mente cuando hablamos de sucesión. Es decir, es una lista, un arreglo, un conjunto de números reales. Estos números reales, si son una cantidad finita, es decir, si yo tengo un arreglo que tiene 10 números reales, o tengo un arreglo que tiene 100 números reales, pues estoy hablando de una sucesión finita. Las que más nos van a interesar estudiar a nosotros son las sucesiones infinitas. Y como su nombre lo dice, pues aquí hay infinitos términos. Son arreglos de infinitos números reales. Esas son las sucesiones que más nos van a interesar porque lo que nos interesa estudiar a nosotros pues son las series infinitas. Entonces es tan común estudiar este tipo de sucesiones que en muchos libros, si ustedes agarran un libro de cálculo, pues es muy común que solamente hablen de sucesiones y que no digan de manera explícita que están hablando de sucesiones infinitas. Está implícito que la verdad de sucesión nos referimos a una sucesión infinita porque son las que nos interesan estudiar para fines de cálculo integral. Entonces, una sucesión es un arreglo de números reales, y aquí pongo una nota adicional, dice 1 para cada número natural. Cuando hablamos de un arreglo ordenado de números, pues estamos hablando de que cada uno de los números ocupa una posición en particular, y que esta posición es muy importante. Por ejemplo, si yo les digo las coordenadas de un punto en un plano cartesiano, pues nosotros inmediatamente ya sabemos que el primer número de ese arreglo de coordenadas, el primer número corresponde a la coordenada en X y el segundo a la coordenada en Y. Es muy importante el orden porque yo no puedo mezclar a X y a Y porque a lo mejor si se trata de graficar el punto, pues lo voy a graficar en otra posición, a menos que X y Y sean iguales. Pero en la generalidad me estaría equivocando. Entonces, cuando nos hablan de un arreglo ordenado es precisamente porque el orden importa e importa muchísimo. Un arreglo ordenado en números reales, uno para cada número natural. Es decir, yo puedo llamarle a cada uno de estos números reales, puedo utilizar la letra A, y entonces tendría un arreglo de la forma A1, A2, A3, y así hasta llegar a n. Como tengo una sucesión infinita, pues entonces, después del término que normalmente llamamos como enésimo, ustedes recordarán de álgebra, pero vamos a platicar más adelante de este término enésimo. Después de este término, que puedo sustituirle yo aquí cualquier número, después de este término todavía hay una cantidad infinita de términos, ¿sí? Entonces, a esto es a lo que llamamos sucesión infinita. Y si yo hablo entonces del número que ocupa la posición 3, entonces estaríamos hablando de A3. Y el número que ocupa la posición 2, estaríamos hablando de A2. Por eso es que aquí dice 1 para cada número natural. Recordando entonces que los números naturales pues son los enteros positivos. Entonces, cada uno de estos números reales ocupa una posición que corresponde a un número natural. Aquí tenemos un ejemplo de una sucesión. Vamos a concentrarnos en la parte del lado derecho. Tenemos al elemento 1/2, después tenemos 2/3, 3/4, viene una serie de elementos y viene esta expresión de aquí, que está en función de n. Bueno, aquí lo que yo les coloqué es el elemento que ocupa la posición número 1. Significa que si yo agarro esta expresión de aquí y sustituyo el 1, me tiene que dar como resultado 1/2. Y lo podemos verificar. Si yo sustituyo 1, me va a quedar 1 sobre 1 más 1, pues nos va a dar como resultado 1/2. Para la posición 2, entonces n vale 2, nos quedaría 2 sobre 2 más 1, sería 2/3. Y así para n igual a 3, n igual a 4, y todos los números que yo quiera formar aquí de la sucesión. Esta expresión de aquí, entonces, es lo que normalmente llamamos término enésimo. Ustedes recordarán la palabra de término enésimo que se utilizaba mucho en el tema de inducción matemática en álgebra. Se hablaba ahí de un término enésimo, incluso del término siguiente del enésimo, o el que a veces se le llama como el n más unoésimo. Bueno, esto guarda mucha relación con lo que ustedes ya trabajaron en inducción matemática, sobre todo cuando lo veamos como series. Este término enésimo me puede permitir definir a toda la sucesión, de tal manera que yo puedo escribir a una sucesión con algunos términos, una serie de puntos indicando que aquí hay una cantidad n de términos. Después viene el término enésimo, y como aquí yo puedo sustituir cualquier número, pero infinito no es un número, entonces tengo que dejar aquí indicado que después de ese término enésimo todavía hay una cantidad infinita de términos.
Puedo escribir la sucesión así o puedo escribirla de manera más compacta, solamente colocando corchetes, escribiendo aquí al término enésimo e indicando desde qué valor de n yo puedo empezar a sustituir y hasta qué valor de n. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que yo voy a empezar con n igual con 1 y voy a terminar con n igual a infinito. Estoy hablando de una sucesión infinita, entonces yo puedo sustituir los valores que yo necesite de n para formar aquí una sucesión pues cada vez con más elementos expresados de manera explícita. Hay dos maneras entonces, estas son las dos maneras de expresar una sucesión, de manera compacta, o también la puedo expresar pues con sus primeros términos, después indicado el término enésimo, y también indicando que todavía aquí hay un montón de números más que puedo seguir formando. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Las sucesiones No, profe. son números naturales, ¿verdad? Sí. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que se traslapó. ¿Las sucesiones solamente llevan números naturales? Las sucesiones, o sea, los elementos que componen a la sucesión son números reales. ¿Sí? Cada una de las posiciones que ocupa cada uno de estos números reales está referenciada a un número natural. Es decir, por ejemplo, si nos concentramos en este ejemplo de aquí, 1/2, 2/3, 3/4 son los miembros de la sucesión, son los elementos de la sucesión y estos son números reales. Cada uno de ellos ocupa una posición en la sucesión. Este ocupa la posición 1, la posición 2, la posición 3, pues esas posiciones son las que corresponden a números naturales. ¿Sí? No sé si está claro. Sí, muchas gracias. Bueno, ya que lo platicamos así de manera simple, vamos a darle la formalidad necesaria. En realidad, una sucesión infinita nosotros la podemos leer como una función. Una función, ya saben ustedes, pues una función tiene cierto dominio y tiene pues cierto codominio o ya más particular, pues cierto recorrido, rango o imagen, como ustedes le quieran llamar. Pues una sucesión la podemos tratar como una función que va a tener un dominio en el conjunto de los números naturales y un recorrido en el conjunto de los números reales. En un subconjunto podría ser de los números reales. Es decir, si yo veo a esto que dijimos que es el término enésimo como una función de n, así como está indicado aquí, esta función tiene un dominio de los números naturales. Significa que yo aquí, como valores de n, solamente puedo estar sustituyendo números naturales. El resultado que me va a dar esta función va a ser un número real, ya que su recorrido pues está en los números reales. De tal suerte entonces que si yo quiero formar al número de la sucesión que ocupa la posición 1, pues tendría que sustituir aquí n igual a 1. Y me va a arrojar el 1/2 que tengo aquí, o la función evaluada en 1. Si yo quiero la posición 2 de la sucesión, pues aquí puedo sustituir n igual a 2 y me va a generar la posición número 2 de la sucesión. Y así hasta formar todos los elementos que necesite. Entonces también resulta muy conveniente verlo como una función. Ya con mayor rigor matemático, pues esta es una función de tipo discreta, que cuando lo veamos de manera gráfica la sucesión, pues vamos a hacer énfasis en esto de qué quiere decir una función discreta. ¿Sí? En términos generales, pues yo les puedo adelantar, es que a diferencia de las funciones reales de variable real, donde teníamos un dominio en un subconjunto de los reales y resulta que ese subconjunto de los reales pues cumple el axioma de completitud. Entonces en ese subconjunto yo puedo estar sustituyendo siempre un número nuevo entre dos números del conjunto. Ustedes recordarán de álgebra que hay un teorema que se llama el teorema de densidad de los números racionales que dice que siempre vamos a ser capaces de encontrar un número racional entre dos números racionales, uno más grande que otro. Entonces, en una función real de variable real, si yo quería saber qué pasaba, por ejemplo, entre f evaluada en 1 y f evaluada en 2, pues podría sustituir f evaluada en 3 medios. Y si todavía yo quería saber qué pasaba entre 1 y 3 medios, pues podía sustituir un número entre 1 y 3 medios. Y así de tal forma que al final, si la función era continua, si cumplía esos tres principios de continuidad, o para que se entienda más fácil, si yo podía dibujar a la función sin despegar el lápiz del papel, pues entonces tenía una función continua. Una función discreta, por el contrario, pues es
lo que estamos viendo aquí. Si yo quiero saber qué pasa entre 1 y 2, como esto nada más tiene dominio de los naturales, yo no puedo sustituir aquí 3 medios. ¿Sí? No puedo encontrar un número natural entre 1 y 2. ¿Qué significa esto? Que si vemos a esto gráficamente, lo que vamos a formar no es una línea, sino vamos a formar puntos. Puntos que sería un error conectarlos por una línea. ¿Por qué? Porque tenemos una función que nada más está definida en los números naturales. Entonces, función discreta, pues precisamente es eso. Solamente conozco información de la función en ciertos puntos y no en una continuidad, no en un conjunto que sea completo. Por esto lo vamos a detallar cuando lo podamos ver a las sucesiones de manera gráfica. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, profesor. Bien. Bueno, del término enésimo ya comentamos un poco. Ese término enésimo es el más importante de toda la sucesión porque gracias a este término enésimo nosotros podemos construir cualquier cantidad de elementos de la sucesión. Y también el término enésimo nos va a servir para sacar conclusiones acerca de la sucesión. Por ejemplo, si converge o no converge, que es algo de lo que más nos interesa de este tema. El término enésimo entonces es precisamente esa expresión que está en función de n y que si lo vemos en términos de funciones, pues sería la regla de correspondencia de la función. Esa regla que me va a permitir encontrar para cada valor de n el número real que le corresponde. Para cada número natural, ¿qué número real le corresponde? Para cada posición de la sucesión, ¿cuál es el elemento de la sucesión en cuestión? ¿Sí? Entonces, este de aquí sería el término enésimo. Todos los demás, pues simplemente son términos que corresponden a una posición en particular, pero este nos describe la sucesión completa, porque aquí yo puedo estar sustituyendo todos los valores de n que a mí se me ocurren. ¿Alguna duda con esto? No. Bien. Bueno, vamos a empezar con unos ejercicios sencillos. En realidad, nada más es para, les decía, esta clase pues es para calentar un poco los motores. ¿De qué se trata este ejercicio? Pues dice, encuentre los primeros 3 términos de las siguientes sucesiones, así como su término enésimo. Entonces tenemos aquí 4 sucesiones. Estas 4 sucesiones están escritas de manera compacta, es decir, como esta expresión que tenemos aquí. Recuerden que lo que está como subíndice nos dice a partir de qué valor de n podemos empezar a sustituir, y aquí nos indica pues hasta qué valor de n podríamos llegar. Siempre vamos a trabajar con sucesiones infinitas, entonces aquí siempre vamos a tener infinito. No nos va a interesar en este curso entonces sucesiones de tipo finitas, pero solamente para que tengan el antecedente, aquí podríamos tener un número finito, por ejemplo 10, 20, 100, en lugar de infinito. No nos interesan porque al finalizar esto lo queremos aplicar a sucesiones infinitas, a series infinitas, perdón. Entonces, bueno, vamos a realizar los primeros ejercicios hasta donde alcancemos y vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Entonces, permítanme copiar el primer ejercicio aquí en el pizarrón. Bueno, déjenme activar la cámara. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio 1.1. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, se nos pide encontrar los primeros 3 términos. Bueno, vamos a cambiarle, nosotros vamos a encontrar 5 términos. Y vamos a encontrar también el que se llama, o el que se conoce como el término enésimo. Entonces les decía que una sucesión, nosotros también la podemos escribir de manera extensa, colocando los primeros términos que corresponden a la sucesión, indicando que hay una serie de términos, después viene el término enésimo, y todavía después del enésimo, pues hay una cantidad infinita de términos. Entonces, si queremos encontrar los primeros 5 términos de esta sucesión, pues primero tenemos que verificar desde qué valor de n tenemos que empezar. En este caso se nos indica desde n igual a 1.
Eso es muy importante porque a lo mejor en algunas sucesiones tenemos por ahí alguna raíz, como en el segundo ejercicio, donde podemos tener raíces de números negativos, y aquí queremos como resultados números reales, no números complejos. Entonces, si yo quiero encontrar el primer término de la sucesión, empiezo con n igual a 1, sustituyo aquí n igual a 1, y me quedaría 1 menos 1 sobre 1, entonces el primer término será 0. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe. Voy a colocar aquí el valor de n que se sustituyó, en este caso 1. Después viene n igual a 2. ¿Qué número real nos resultaría si aquí sustituimos n igual a 2? Medio. Un medio, exactamente. Tendríamos aquí un medio. Después sustituimos n igual a 3. Nos quedaría 1 menos 1 tercio. Entonces, aquí nos quedaría 2 tercios o punto 6. ¿Sí? Punto 666 también lo podemos poner como periódico. No hay ningún problema. Después, para n igual a 4, pues aquí nos quedaría 1 menos 1 cuarto. Entonces lo podemos escribir como 3 cuartos o como punto 75. Y bueno, vamos a dejarlo hasta n igual a 5. ¿Cómo nos quedaría con n igual a 5? ¿4 quintos? 4 4 quintos. quintos. Exactamente, aquí nos quedaría 4 quintos y este sería para n igual a 5. Esos serían los primeros 5 términos de la sucesión. Después hay que indicar que aquí hay un montón de términos. Después, ahora sí viene lo que llamamos el término enésimo, que no es otra cosa más que tomar esta expresión, así como está, incluso la podemos colocar aquí. Y ese sería entonces el término enésimo. Ese correspondería pues para un valor de n igual a n. El término, por eso se le conoce como el término enésimo, ocupa la posición enésima de la sucesión. Y después del enésimo, pues todavía podemos poner por aquí, y viene una cantidad infinita más de términos. ¿Sí? Entonces, ya con esto escribimos lo que nos estaban pidiendo en el enunciado. Los primeros 5 términos de la sucesión y el término enésimo. Bien. Incluso ustedes podrán observar que la expresión del término enésimo, perdón, no siempre es única. Vamos, si nosotros aquí, después de encontrar los primeros 5 términos, podemos realizando la pregunta, ¿cómo sería la expresión del término enésimo? Imagínense que no conocemos la de aquí de arriba, y que nos dicen, estos son los primeros 5 términos de la sucesión, y se nos pide encontrar el término enésimo. De lo que tendríamos que hacer ahí, pues es buscar una relación entre este valor de n que tenemos aquí abajo, y los números que aparecen aquí. ¿Qué operaciones se está realizando con ese valor de n para llegar, por ejemplo, a un medio, a 2 tercios, a 3 cuartos y a 4 quintos? Y alguien podría decir, bueno, de aquí de entrada se observa cómo este número de aquí, pues se repite como denominador. Entonces sabemos que tenemos algo con n en el denominador. ¿Sí están de acuerdo con eso? De acuerdo. Sí. ¿Y qué Sí. observan en el numerador? ¿Qué relación encuentran entre este valor de n y lo que tenemos como numerador de estos números? ¿Qué es uno menos? Exactamente, es uno menos, entonces lo podríamos poner como n menos 1. Y esta es una expresión válida también para el término enésimo. No, lo podemos probar, si n vale 1, entonces aquí nos quedaría 1 menos 1, 0 entre 1, pues es 0. Lo podemos probar con 4, 4 menos 1 es 3, y n pues es igual a 4, nos queda 3 cuartos. Y uno podría preguntarse, bueno, pero esta es diferente a la que tenemos acá. Pues en realidad no, si nosotros hacemos la resta que tenemos aquí, podemos decir, bueno, resta de números números racionales, podemos poner este como n entre n, si ustedes quieren, menos 1 entre n, y esto desde n igual a 1 hasta infinito. Hacemos la resta, como ya tenemos el mismo denominador, pues esto nos va a quedar como n menos 1 sobre n, y esto desde n igual a 1 hasta infinito. Y entonces llegamos a la misma expresión de acá. Entonces la expresión del término enésimo no siempre es única. De hecho, en ocasiones nosotros vamos a hacer algunos procedimientos algebraicos para que nos resulte una expresión más conveniente, sobre todo porque en muchas ocasiones vamos a evaluar un límite de estas expresiones. O no sé si tienen alguna duda hasta aquí.
No, profe. No, Ninguna, muchas profe. gracias. Ninguna, profe. Todo bien, profe. Entonces nos regresamos para que platiquemos del siguiente ejercicio, que es el 1.2. Y noten cómo aquí sí se nos dice que no empecemos desde n igual con 1. ¿Por qué no podríamos empezar con n igual con 1? ¿Salen imaginarios? Porque serían, ajá, Exactamente. Nos interesa que como resultado siempre estemos trabajando con números reales y si por ejemplo n vale 1 nos quedaría raíz de menos 2 y empiezan a aparecer componentes imaginarias de números complejos y eso no nos va a servir para estos fines, ¿sí? Aquí nos interesa pues todavía, así como en cálculo y geometría analítica, pues trabajar con números reales únicamente. Bien, y entonces esto implica que cuando empecemos a construir la sucesión de esta de aquí, bueno, vamos a empezar con n igual a 3, ya no con n igual a 1. ¿Por qué? Porque aquí nos dice desde qué número vamos a empezar. Y si n vale 3, pues nos quedaría 3 menos 3 es 0, raíz de 0 pues es 0, por menos, menos 0, pero pues menos 0 es 0, ¿sí? Si n vale 4, ¿qué nos quedaría aquí como resultado? menos 1. Uno. Menos 1. Menos 1, exactamente, porque sería 4 menos 3 es 1, raíz de 1 es 1, y menos raíz de 1, pues va a ser menos 1. N seguiría n igual a 5. ¿Qué nos daría como resultado n igual a 5? Menos raíz de 2. 2. Menos raíz de 2, exactamente. Menos raíz de 2. Después viene n igual a 6, que va a ser menos raíz de 3. ¿Sí? Y finalmente podemos sustituir el 7, que nos va a quedar menos raíz de 4, ¿sí? Que ya podemos poner como menos 2. Pero bueno, vamos a dejarlo como menos raíz de 4. Entonces ya tendríamos los primeros términos de la sucesión. Todavía sigue una cantidad de términos más. Llegar al término enésimo, que es este de aquí. Lo podemos poner como menos raíz de n menos 3. Viene una cantidad de términos más. Y cerramos corchetes. Bueno, creo que ya nos alcanza a ver un poco. Déjenme escribirlo. Voy a escribir aquí abajo. Ahí sí se ve una cantidad de términos más. Después viene el término enésimo, que en este caso sería menos raíz de n menos 3. Y todavía una cantidad adicional de términos. Entonces, aquí tenemos otro tipo de sucesión, que esta no empieza en n igual a 3. Esta no empieza en n igual a 1, sino empieza en n igual a 3. En la que viene en el ejercicio 1.3, pues es exactamente lo mismo. ¿Cuál sería el primer término de esta sucesión? 0. 0, exactamente. Aquí si empezamos en n igual a 1, entonces aquí nos quedaría en menos 1 elevado a 1. Va a ser menos 1. Y 1 entre 1 es 1 positivo, entonces prácticamente nos quedaría 1 menos 1, que va a ser 0. El siguiente término, ¿cuál sería? 3 medios. 3 medios, ¿sí? Exactamente. Aquí va a ir cambiando de signo. Este término de aquí precisamente es lo que da lugar a una alternancia de signos. Si estamos sustituyendo una n impar, esto va a ser negativo. Si estamos sustituyendo una n par, esto va a ser positivo. Y entonces eso va a implicar que si le vamos a sumar o restar, el valor que resulte de 1 entre n. Por ejemplo, para n igual a 2, esto se vuelve positivo. Esto sería un medio, entonces nos quedaría 1 más un medio. Nos da como resultado 3 medios. Y para n igual a 4, ¿qué nos resultaría? 2 tercios. 2 tercios, exactamente. Así es. ¿Alguien tiene alguna duda con las sustituciones? No, todo en orden. Bien. Y finalmente, ¿qué quieren que pase con esta sucesión? Donde tenemos que el término general o el término enésimo, pues es simplemente igual a 5 y que no depende de n. ¿Cuál será el primer término de esta sucesión? 5. 5, el segundo. 5. 5. 5. También, ¿sí? Entonces, esta es una sucesión donde siempre vamos a estar teniendo el número 5 sin importar la posición, es decir, sin importar el valor de n.
tendríamos una lista llena de número 5 hasta donde nosotros queramos, incluso el término enésimo pues va a ser el mismo 5. ¿Sí? Y estos dos ejercicios entonces los continuamos en la siguiente clase, ya que empecemos a hablar, por ejemplo, de series crecientes y decrecientes, las vamos a clasificar y vamos a hacer otras cosas más con estas mismas 4 series en varios de los conceptos que vamos a estar comentando aquí. Bueno, ya para terminar la sesión, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. No, profe. No, profe, todo bien. Bien. Entonces, si no hay ninguna duda, nos vemos en la clase del viernes. Que tengan un buen inicio de semestre, que tengan una buena semana. Bueno, nos vemos el viernes. Ahí, profe, igual. Muchas gracias. Hasta luego. Profe, hasta luego. No, profe. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, profe, gracias.